el gobierno capitalino ha impulsado el programa Senderos Seguros. ¿De qué se trata? Verlo. El gobierno capitalino dio a conocer que reforzará el programa Sendero Seguro para garantizar la seguridad de estudiantes, trabajadores y académicos en las inmediaciones de 53 escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional. Tomás Pliego Calvo, coordinador de Seguridad Pública en la Ciudad de México, señaló que entre las acciones a realizar en una primera etapa están mejora del alumbrado, presencia policial, inhibición del consumo de alcohol, ordenamiento del comercio informal, cruces seguros e implementación de rutas con horarios exclusivos, entre otras. Señaló que en escuelas en donde se necesite más atención, reforzarán las acciones, como el caso del CCH Oriente. Primeramente, reforzar la presencia policíaca. A la hora de la salida, a la hora de entrada, hay presencia policíaca de la unidad de seguridad escolar y a petición de los alumnos y de los docentes se va a reforzar para el próximo periodo que inicia en agosto, presencia también de jueves a viernes de 12 horas a 21 horas. En tanto, el secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Horta, dijo que de 2 a 4 policías vigilarán las escuelas y realizarán recorridos para inhibir la venta de alcohol y narcomenudeo. En los horarios de entradas y salidas, desde muy temprano hasta los últimos turnos por la noche, tiene de 2 a 4 elementos fijos, dependiendo del tamaño del plantel, con una patrulla, ¿sí? Y en los, en los turnos horarios intermedios entre las entradas y salidas con código águila, como ya se dijo, ese es el segundo tipo de intervención. Y la tercera, hay una actividad de monitoreo permanente por parte de la Unidad de Seguridad Escolar. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que la inversión que se tiene para este programa es de 50 millones de pesos y que también hay apoyo de las alcaldías en donde se encuentran los planteles. Con imágenes de Liber Rodríguez, Mariana Sánchez, 21 Noticias.